allí y aquí con Salvador Cayuela, al que yo conozco sobre todo por su tesis, que en fin, me pareció impresionante, ¿no? Es decir, me pareció como un punto de partida. Primero me pareció, en fin, a la gente que no estamos ligados al espacio de la universidad, me pareció sorprendente no tener más conocimiento de este trabajo, ¿no? Porque hay de pronto toda una mecánica construida de la biopolítica aplicada ya como trabajo de historia al franquismo, que muchos pensábamos que estaba por hacer y de pronto te encuentras ese trabajo así de una forma tan sistemática que la, es la que va a la otra conferencia, acaba de llegar de París con un retraso en el avión. Bueno, o que ha perdido un avión. Y esa era la razón fundamental por la que estaba aquí invitado. Y nada, muchas gracias. Te paso la palabra y después conversaremos. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quería dar las gracias a Pedro y a Marta, que acaba de salir, por su invitación a este laboratorio de particiones y, bueno, darme la oportunidad de estar aquí esta tarde con vosotros y, por supuesto, a vosotros. La verdad que si uno tiene que competir con la belleza de Barcelona, lo lleva mal. Entonces, por eso, sinceramente, os agradezco vuestra presencia aquí. Espero que os guste mi intervención y que, bueno, podamos entablar un diálogo fluido después, con toda, por supuesto, a vuestra disposición. Como veis, el título de mi charla es Construyendo al productor ideal, mecanismos de subjetivación y resistencias en la España franquista. Precisamente por esto de las resistencias me voy a resistir a leer un texto, porque me parece, normalmente suele ser una forma más, en fin, más pesada de comunicación. Así que, bueno, voy a elaborar un discurso en base a unas diapositivas para, digamos, vertebrar, como digo, ese discurso. En primer lugar, para hablar de estos mecanismos de subjetivación y de resistencias en la España de Franco, en mi opinión, hay que tener en cuenta varios elementos, el primero de los cuales es la guerra civil, tener en cuenta la guerra civil como un momento fundacional del régimen, un momento en el que se funda el régimen franquista y que va a ser recordado hasta la muerte de Franco como, pues eso, como el momento inicial donde el régimen no solo nació, sino se instituyó como tal. Además, y por supuesto, hay que tener en cuenta el hecho de que la violencia, la represión y el miedo funcionaron en un primer momento como mecanismos de institucionalización fundamentales del régimen franquista, obviamente. Y además hay que tener presente también un tercer elemento, a mi juicio fundamental, y que quizás no tuve tan en cuenta en otras etapas de mi investigación, como es el contexto internacional en el que el régimen franquista nació y se desarrolló, la Segunda Guerra Mundial y el nuevo orden mundial resultante, después la llegada, bueno, no sé si nos va a dar tiempo a hablar de ello, pero la llegada del estado de bienestar. Y hubo una pregunta que siempre me hacía a mí mismo y a mis colegas cuando conversábamos sobre la cuestión del franquismo, la institucionalización del franquismo, por qué, sobre todo, el régimen franquista pudo perdurar en el tiempo durante casi 40 años. La opinión común, el lugar común, si queréis, incluso también, bueno, el punto de partida de muchos estudiosos es la violencia que se ejerció en la guerra civil, la represión y el miedo que siguió. Lo peor vino después, ¿no? Hay un libro que se llama así y, en fin, cualquiera que haya vivido, que vivió la época, he tenido el placer de hacer algunas entrevistas a personas mayores que estuvieron
la guerra civil y todas corroboran ese hecho, ¿no? Lo peor vino después. Pero no me parecía que la violencia, la represión, que el miedo que se vivió durante la guerra civil, los primeros años del franquismo especialmente, pero también, por supuesto, después, fuesen el único elemento a tener en cuenta que hubiese permitido la perduración, la institucionalización, quizá en mayor medida, pero la perduración del régimen durante 40 años. No me parecía el único elemento a tener en cuenta. De hecho, si tenemos en cuenta, si atendemos a ciertos pensadores como Maquiavelo, Marx, Nietzsche, Walter Benjamin, que murió muy cerquita de aquí ya en el 41, si no recuerdo mal. Para estos pensadores, digo, la toma violenta del poder es un hecho constatable en muchos regímenes políticos, las ciudades de Italia medieval. En este sentido, el régimen de Franco no sería una excepción histórica. La toma violenta del poder es, en muchas ocasiones, a lo largo de la historia, un lugar común para la institucionalización de ciertos sistemas políticos, que, como digo, constataron pensadores como Maquiavelo, Marx, Nietzsche, pero, y junto a ello, junto a este hecho, estos regímenes siempre necesitaron, esto Foucault también lo explica muy bien en las conferencias de Río de Janeiro, necesitan mecanismos de legitimación, por supuesto la propia ley, que enmascaren esos orígenes sangrientos y permitan la continuidad de tales regímenes en el tiempo. Partiendo de esta hipótesis, digamos, teórica, a mí me interesaba, como digo, entender cómo el régimen franquista pudo perdurar en el tiempo, casi 40 años, reconociendo, por supuesto, sin negar el carácter fundacional de la violencia y, como digo, de la represión durante la guerra y los años posteriores, pero también en base a qué mecanismos pudo, digamos, institucionalizarse y, como digo, perdurar en el tiempo. En este sentido, me parecía que la biopolítica, en una acepción, en esta acepción, me parecía un buen instrumento para entender el porqué, para entender qué tipo de mecanismos habían permitido, qué tipo de instituciones, de circunstancias habían permitido la persistencia, la pervivencia del régimen durante tanto tiempo. Como podéis leer aquí, y perdón por lo largo de la diapositiva, una definición un poco amplia que hemos ido desarrollando Paco Vázquez de la Universidad de Cádiz, yo, otros. Con el concepto de biopolítica me voy a referir, lo voy a usar como el conjunto de mecanismos de conducción de conductas individuales y de fenómenos naturales, colectivos, poblacionales, relacionados con el ser humano en tanto que organismo viviente, una especie viviente, y como especie viviente, sujeto como tal a toda una serie de procesos biológicos de alcance colectivo, índices de natalidad, de morbilidad, de higiene, de duración de la vida y de circunstancias vitales que inciden en la ordenación de tales procesos, en la ciudad, en el lugar de trabajo, en las distintas situaciones de encierro. Esto es una definición un poco bastante académica, pero creo que va a quedar más clara si continúo a lo largo de mi exposición. En este sentido, la biopolítica, lo explico un poco mejor, la biopolítica estaría compuesto, o para entender la biopolítica, las distintas formas de biopolítica, habría que tener en cuenta la soberanía de un Estado, una soberanía tanto interna hacia el interior del Estado como externa en su lucha por el reconocimiento con los otros Estados, los dispositivos disciplinarios que Foucault describe en Vigilar y Castigar y en otros libros, serían, no sé si estáis familiarizados con la obra de Michel Foucault, el dispositivo disciplinario sería, digamos, esos poderes normalizadores de las conductas individuales que se desarrollan en lo que él llama instituciones de encierro, como el colegio, el cuartel,
la prisión, donde se domeña al individuo para que actúe, se comporte, se normalice de una forma determinada. Y los mecanismos de regulación, que serían, volviendo a la definición de biopolítica, la ordenación de los procesos globales, los procesos de conjunto de las poblaciones. Mecanismos de regulación que en este sentido se actuarían sobre la masa de la población como un conjunto de procesos biológicos de alcance colectivo. Si recordáis, índice de natalidad, de mortalidad, cómo se mejora la salud de las poblaciones. En este sentido, estos serían los tres elementos que, a mi juicio, habría que tener en cuenta y que yo he tenido en cuenta o he intentado tener en cuenta para un análisis de la biopolítica. Tres elementos que formarían los distintos tipos de biopolítica y que, a su vez, habría que entender de forma interconectada. Un cierto sistema político regula de una forma determinada los dispositivos disciplinarios, al menos desde principios del siglo XIX, y usa de una forma determinada o diferentes formas de mecanismos de regulación. Por ejemplo, en el Estado bismarckiano de finales del siglo XIX, perdonadme por la introducción metodológica, pero para que luego podamos ver con más claridad el tema del franquismo. En la Alemania bismarckiana de finales del siglo XIX, como se ponen en marcha ciertos mecanismos de regulación, seguros sociales, que tienen como objetivo la salud de la población, porque la salud de la población, bueno, tienen como objetivo acallar la protesta, las luchas obreras, pero también mejorar la salud de la población, porque la salud de la población repercute en la salud del cuerpo nacional, para trabajar y para hacer la guerra. En el estado de bienestar, los seguros sociales responden a la salud del individuo porque es un derecho individual. La concepción es distinta, las justificaciones son distintas, aunque de hecho se cuide la salud de los individuos. Bueno, si tenemos en cuenta, por tanto, como digo, partiendo de esta concepción de la biopolítica, pensé que había que determinar ciertos ámbitos de análisis para que, como digo, esta concepción de la biopolítica fuese útil para un análisis histórico de un caso concreto, como es el caso de la España franquista. En este sentido, me pareció que, por supuesto, había que tener muy en cuenta el orden de los bienes, la forma de regular los bienes, tanto naturales y en su producción industrial, económica, y también voy a poner especial énfasis en este apartado porque es el motivo por el que estoy aquí. Un segundo orden de análisis, un segundo campo de análisis que, bueno, podemos llamar, si queréis, el orden de las mentes, que sería para el que habría que estudiar los distintos dispositivos que forman la conciencia de los individuos a través del mecanismo de la educación, de los distintos agentes educativos. Luego, en el caso concreto del franquismo, va a ser más claro. Y un tercer ámbito de análisis que sería el orden de los cuerpos, en el que podríamos analizar las formas de medicina social, seguros sociales, psiquiatría. Estos tres órdenes de análisis, estas tres esferas de la vida humana, que a mí me parece pertinente analizar desde un punto de vista biopolítico, y para que un análisis biopolítico pueda ser útil, hay que entenderlos a sí mismos de forma interconectada e interrelacionada, en un flujo continuo de relaciones mutuas, de tal forma que un cambio en la política económica va a requerir o va a exigir un cambio también en la educación y también un cambio en las formas de medicina, las formas de medicina social o de seguros sociales y viceversa. Un cambio son, digamos, esferas que están interconectadas y que cambian mutuamente. Pero además hay que tener en cuenta las presiones internacionales. Ningún Estado gobierna en solitario, ningún Estado es una isla. Otros agentes, como son la Iglesia, por ejemplo, las empresas, las familias. El tema de la familia es un tema bastante controvertido porque, según algunos sociólogos, puede ser entendido como un dispositivo disciplinario.
Yo no sé si se puede llamar así, en fin. Y además hay que tener en cuenta la resistencia. Los gobiernos gobiernan, pero encuentran resistencias en la población y en los individuos a los que gobiernan. Bien. Hasta aquí la introducción metodológica. Este es el esquema que voy a utilizar para analizar el franquismo. Y voy a empezar con el análisis del orden de los bienes, de la política económica del régimen franquista y de los distintos dispositivos disciplinarios y mecanismos de regulación que el régimen franquista ordenó para, sobre la base de determinados objetivos, el primero de los cuales, por supuesto, era el mantenimiento del régimen. En este sentido, hay que tener en cuenta, primero, la política económica del régimen, sobre todo hasta el 51, yo diría hasta el 59, que después cambió, pero bueno, en primer lugar, una política económica, como podéis ver aquí, autárquica, intervencionista, de inspiración fascista, que perseguía la independencia económica del país. He preparado un corte de Franco, en un discurso de Franco donde se refería a esta política económica autárquica e intervencionista de 1938, donde Franco pronuncia, cito textualmente: España es un país privilegiado que puede bastarse a sí mismo. Tenemos todo lo que hace falta para vivir y nuestra producción es lo suficientemente abundante para asegurar nuestra propia subsistencia. Bueno, no se había paseado por muchas ciudades de España, ¿verdad? En los años 40, finales de la Guerra Civil. Otro dispositivo disciplinario, al tiempo que regulador a tener en cuenta, es el Instituto Nacional de Industria. Como sabéis, fue un organismo que intentó ordenar la política industrial, ordenó la política industrial del régimen franquista, en algunas ocasiones con más pena que gloria, en otras con éxito rotundo. Las empresas que creó o que fomentó el Instituto Nacional de Industria, muchas de ellas han llegado hasta nuestros días, como Repsol o Iberdrola, creo que también. Telefónica la compró a los estadounidenses por dentro de la doctrina de los estados fascistas y no tan fascistas, hay ciertos sectores que se consideran estratégicos. Entonces, el Instituto Nacional de Industria compró Telefónica a una compañía norteamericana que la tenía en propiedad porque las telecomunicaciones eran un sector estratégico. Evidentemente, la compró bastante cara. Parece que no había que enfadar a nadie. Otro otro dispositivo disciplinario, también de regulación, en este caso del campo, era el Instituto Nacional de Colonización, que no sé si conocéis, pero que reguló en muchos sentidos la política agraria del régimen franquista, transformando en regadío, tierras de secano, creando nuevas poblaciones ex nihilo, Argamasa del Caudillo, creo que era una en León. En fin. Y por supuesto también hay que tener en cuenta el mercado negro. Como sabéis, la situación económica en la España de los años 40 no era demasiado boyante y la política económica autárquica e intervencionista que llevó a cabo el régimen franquista no fue todo lo acertada que pudo ser. Además, el bloqueo internacional tampoco ayudó a salir de la situación y todo ello generó, junto con la asignación de los precios, esto es un poco engorroso, pero la proliferación de un mercado negro paralelo al oficial, donde podían comprar la gente que tenía más dinero y los que tenían menos para poder sobrevivir. Pero el caso es que todo ello repercutió en una bajada, digamos, de la calidad de los productos, por supuesto, y también en la desnutrición de una gran parte de la población. Algunos autores, Michael Richards, por ejemplo, dice que el mercado negro fue un mecanismo de castigo para las clases populares que habían apoyado a la Segunda República.
Yo creo que más bien fue una consecuencia no deseada, pero asimilada por el sistema. El sistema creía en la política económica autárquica de raíz fascista, produjo un mercado negro y la generalización de la miseria en unas grandes capas de la población española, pero ello le sirvió al franquismo, al régimen, para legitimarse en su poder. Curiosamente, aunque ello exigió que cambiara de política económica. Bueno, otro elemento fundamental, otro mecanismo de disciplinarización fundamental del régimen franquista en este ámbito económico es el sindicalismo vertical. No sé si conocéis la política sindical del régimen franquista. Era un sindicato por cada rama de producción. Por supuesto, los sindicatos libres estuvieron prohibidos. El sindicalismo vertical estaba, por supuesto, bajo mando del poder político y sus responsables eran, en fin, personas leales al régimen, pero los sindicatos tenían en las empresas, sobre todo en las empresas con un cierto número de trabajadores, un poder bastante importante, sobre todo sancionador y normalizador, de vigilancia sobre las conductas de los trabajadores, de tal forma que hay bastante poder a la hora de que un empresario despidiera o no a un trabajador, con lo que ello podía suponer, os podéis imaginar. Había, de hecho, una cartilla profesional, que no sé hasta cuándo duró, en la que un trabajador debía poner su vida laboral, las causas de despido, si había sido por motivos políticos o no, y esa cartilla profesional se presentaba en las oficinas de colocación, pues, el INEM de la época. Y claro, si habías sido despedido por proferir insultos contra Franco, no ibas a encontrar ningún trabajo, al menos oficial, y sirvió, como digo, esa cartilla profesional para depurar, por supuesto, al trabajo público, pero también en las empresas privadas a través del sindicalismo vertical. También hay que tener en cuenta los reglamentos del régimen interior de las empresas y la redención de penas por el trabajo, a la que los presos franquistas podían acogerse para disminuir años de condena. Sistema, por supuesto, que permitió, entre otras cosas, la construcción del Valle de los Caídos y otras muchas grandes obras del régimen de Franco. Salieron muy baratas en mano de obra al régimen. Si pasamos al orden de los cuerpos, hay que tener en cuenta, en primer lugar, el legado de la guerra. En los años 40, la situación de una buena parte de la población, la situación sociosanitaria de una buena parte de la población era bastante problemática. Había muchas muertes, por supuesto, por inanición, pero también por enfermedades infecciosas. Los índices de morbilidad de ciertas enfermedades eran muy, muy altos. De hecho, he preparado un corte de principios de los años 40, del director general de Sanidad, José Antonio Palanca, donde se refiere a una epidemia de tifus exantemático que se produjo en la ciudad de Málaga, y donde se culpabilizó al rojo, al adversario político, como aquel que tenía la culpa de todos los males que azotaban a España en esos momentos. No sé si os suena de algo. Este director general de Sanidad, Palanca, se refiere a esa epidemia de tifus exantemático en Málaga de la siguiente manera, cito textualmente: durante nuestra guerra, toda la faja costera del norte de África era un vivero de tifus exantemático y no se puede olvidar que de esta zona venían constantemente voluntarios a engrosar nuestras filas, los soldados marroquíes, ¿no? Aunque, a decir verdad, jamás nos trajeron un solo caso de la enfermedad, pues faltaba una población con el suficiente grado de receptividad para que entre ella se propagase fácilmente el contagio. Pero, además, es muy probable que los sufrimientos morales y materiales padecidos durante los años de la guerra en zona roja determinaran la aparición de la epidemia. Los culpables de la epidemia del tifus exantemático en Málaga no eran los piojos verdes,
ni ninguna otras condiciones socioeconómicas, sanitarias, que no hubiese jabón, por ejemplo. Era la inmoralidad que había invadido la ciudad durante los años de la dominación roja y durante la Guerra Civil. Una medida de higiene social muy interesante e importante es, por supuesto, la Ley de Vagos y Maleantes, que de hecho era una ley republicana, pero que en 1933 o 35, no recuerdo bien, pero a la que el régimen de Franco incluyó nuevas cláusulas que se referían, por ejemplo, a los homosexuales o a los vagabundos. Claro, que los vagabundos pudiesen estar sujetos a las medidas que contemplaba la Ley de Vagos y Maleantes en los años 40 era bastante útil, porque buena parte de la población parecían vagabundos, ¿no? Lo cual llevó a la policía prácticamente a detener a quien quisiera. A propósito de esta ley, también he preparado un corte que me parece muy interesante, recogido por una historiadora, Jiménez Luceña, de un periódico de Madrid de 1942, donde un periodista dice: el año pasado, 1941, se insistió en el aseo personal. Fueron recogidos algunos tipos de mendigos repugnantes, supervivientes de la época en la que la mendicidad era una especie de industria. Se raparon centenares de cabezas masculinas e incluso femeninas. Este año, con carácter preventivo, se está llevando a cabo en Madrid una tenaz campaña contra la suciedad y en pro del aseo individual en particular. Por de pronto han desaparecido de la circulación aquellos tipos mal olientes y repugnantes por su desaseo que antes invadían las calles y plazas y hasta las plataformas de tranvías y metropolitanos. También ha desaparecido la plaga de chiquillos repugnantes que infestaban en años anteriores las terrazas de los cafés y los vestíbulos de los teatros y cines. En fin, podemos imaginar que esos espacios no eran para la plebe, ¿verdad? Otro elemento a tener en cuenta en este gobierno de los cuerpos durante la España de Franco era, por supuesto, la educación materna y las medidas puericultoras. En los regímenes, iba a decir fascistas, pero también comunistas, en fin, el aumento de la población era una condición absolutamente necesaria para elevar el potencial del Estado, tanto en un sentido productivo, hijos fuertes que puedan trabajar en la industria, como militar, ¿no? Guerreros que puedan defendernos de una agresión externa o incluso iniciar la expansión del imperio. Un demógrafo de la época, José Ros Jimeno, se refería a esta necesidad de la España, de la nueva España, del nuevo Estado franquista por aumentar la población, afirmando que, cito textualmente, las futuras generaciones, instalada en su alma la alegría y el orgullo de la patria, den numerosos hijos que la fortalezcan, eleven y engrandezcan. Mientras tanto, hay que detener el descenso de la natalidad, e iniciar, a ser posible, un cambio ascendente. Se culpabilizaba, por supuesto, a las políticas republicanas, a la Segunda República Española, de la educación materna, del descenso de natalidad que se había experimentado en España en aquellos años. Por supuesto, las condiciones socioeconómicas, sanitarias, no tenían nada que ver. Los índices de aborto no deseado eran increíbles y de mortalidad infantil, por supuesto, también. En este ámbito de gobierno de los cuerpos, el auxilio social, que era una institución creada durante la guerra, pero que continuó hasta bien entrados los años 50, cumplió, a mi juicio, una labor también fundamental, porque reeducó políticamente a muchas madres, esposas de fusilados o represaliados republicanos y a sus hijos, disciplinándolos y normalizándolos en la nueva ideología del régimen de Franco. Auxilio social, en este sentido, y en mi opinión, fue un elemento fundamental de disciplinarización de las conductas individuales,
sobre todo de las madres y de los niños, sobre todo también en los años 40, todo hay que decirlo, fue perdiendo fuelle ya desde primeros de los años 50, pero me parece que es un elemento también muy a tener en cuenta en este, como digo, orden de los cuerpos, en este gobierno de los cuerpos. Esto es una... Hay que tener en cuenta también, por supuesto, las teorías raciales que a España llegaron con un cierto retraso, entre comillas, teorías raciales que propugnaban, por supuesto, la superioridad de la raza blanca, pero además la salud del organismo, de ese organismo vivo, de ese cuerpo vivo que es la nación. Esas teorías que introdujo Bañuelos y que continuaron otros en la España de Franco, como Vallejo Nájera, Antonio Vallejo Nájera, del que he preparado un corte aquí, y también López Ibor, Rojo Sierra, en fin, otros psiquiatras que a mi juicio son muy interesantes para entender la forma de pensar, la ideología del régimen franquista, impulsaron uno de los experimentos disciplinarios más interesantes, quizá no por su extensión entre la población española, por cuanto suponía el primer intento de psiquiatrizar a la disidencia política, que fue el Gabinete de Investigaciones Psicológicas que puso en marcha Antonio Vallejo Nájera, el gran psiquiatra del régimen franquista, sobre todo durante los años 40, que consistía en campos de concentración donde se realizaban estudios supuestamente psiquiátricos sobre presos republicanos, también internacionales, y donde se pretendían demostrar ciertas cuestiones. Voy a leer un pequeño extracto de los resultados del trabajo realizado sobre estos presos, redactado por Antonio Vallejo Nájera, el director de este Gabinete de Investigaciones Psicológicas. Por cierto, fue el presidente del primer Congreso Internacional de Psiquiatría en París en el 51, curiosamente. En fin, en una revista de la época publicó un artículo en 1938, varios meses después de que se instalase este Gabinete de Investigaciones Psicológicas, con los resultados, como digo, de este estudio, un artículo titulado Psiquismo del fanatismo marxista, donde decía, cito textualmente: partimos de los siguientes postulados de trabajo orientadores de nuestras investigaciones. Primero, relaciones entre determinada personalidad biopsíquica y predisposición constitucional al marxismo. Segundo, proporción del fanatismo marxista en los inferiores mentales. Tercero, proporción de psicópatas antisociales en las masas marxistas. Volvemos al primero. La idea de relacionar la personalidad biopsíquica y la predisposición constitucional al fanatismo político marxista surge del previo conocimiento de que la figura corporal pícnica, delgada, esté ligada al temperamento ciclotímico y las figuras corporales escénica y atlética al temperamento esquizofrénico. Segundo, dimana el segundo de nuestros postulados de trabajo de que el simplismo del ideario marxista y la igualdad social que propugna favorecen su asimilación por los inferiores mentales y deficientes culturales incapaces de ideales espirituales que hallan en los bienes materiales que ofrecen el comunismo y la democracia la satisfacción de sus apetencias animales. El inferior mental y el inculto encuentran en la política marxista medios de facilitarse la lucha por la vida, al contrario que en cualquier otro régimen político-social, especialmente los aristocráticos, que fomentan el encubrimiento de los mejores. Y, finalmente, unido el marxismo a la antisociabilidad y a la inmoralidad social, especialmente contraria a la moral católica, parece presumible que se alistarán a las filas marxistas psicópatas de todos los tipos, preferentemente psicópatas antisociales. Final. Lo que esto suponía era psiquiatrizar al adversario político, es decir, declarar enfermo mental a aquel que no pensaba como nosotros. La verdad es que a medida que voy recuperando estos
documentos de archivo. Bueno, este está recogido en un libro de Viñés y Armengou, que se llama Los niños perdidos del franquismo. Podéis leerlo si queréis. Me resulta, ciertamente, cuando lo lees tienes que reír, pero me resulta bastante... me pone nervioso que esté tan vivo aún hoy, ¿verdad? Bueno, la concepción racial del primer franquismo, por lo menos, es algo muy a tener en cuenta porque, a mi juicio, ordenó buena parte de las políticas del gobierno de los cuerpos de este primer franquismo. Por supuesto, era una concepción que diferenciaba entre los verdaderos españoles, es fácil imaginarlos, ¿no?, de los anti-españoles, los partidarios del alzamiento y del movimiento nacional de los republicanos. Bueno, vamos a olvidar republicanos, de los rojos, que son, bueno, pues todos, ¿no? Todos los otros. López Ibor, recuerdo en un texto, se refería precisamente a la España republicana, a la España roja, como la España que no es, el no ser de la España inauténtica, y a la España del alzamiento, de los que habían apoyado el alzamiento, como la España del ser, ¿no?, con todas las connotaciones metafísicas que ello podía acarrear. Ese discurso, como digo, impregnó buena parte de los manuales de pedagogía, de las actuaciones del auxilio social, de las cátedras ambulantes, de tal modo que separaba entre los españoles, entre aquellos que merecían ciertas cosas y aquellos que no, y en fin, entre dos clases de razas dentro del Estado español, con las medidas disciplinarias normalizadoras, incluso punitivas, que ello podía acarrear. Por supuesto, todo esto se hacía por la grandeza de la patria. El régimen franquista recuperó aquella concepción, no recuperó, bueno, en la Alemania nazi también se tenía muy en cuenta, y en otros regímenes, el hecho de que la salud del cuerpo de los individuos repercutía en la salud del cuerpo de la nación. Todo esto, se suponía, se estaba haciendo por la salud del cuerpo de la nación. Por eso había que aniquilar a los que los que no pertenecían realmente al cuerpo de la nación, que eran los rojos. Había que encauzarlos o aniquilarlos. Si atendemos al último de nuestro ámbito de análisis, el orden de las mentes, el gobierno de las mentes, la educación, hay que tener en cuenta, en primer lugar, en mi opinión, el Frente de Juventudes. Aunque la mayoría de sus estudiosos dicen que no tuvo demasiada repercusión real en la población de la época, a mí me parece que es un dispositivo disciplinario muy a tener en cuenta, por cuanto al menos todos los niños sabían de él y todos los niños tenían que acudir a sus clases en mayor o menor medida dependiendo de la población. En fin. El Frente de Juventudes actuaba en los colegios, incluso en secundaria, también en la universidad, con una asignatura que se llama Formación del Espíritu Nacional. No voy a leer algunas cosas, en fin, ya os podéis imaginar de lo que hablaba, ¿no? La educación física también la daban personal del Frente de Juventudes, y la sección de aprendices, que era una sección del sindicalismo vertical que se encargaba de la disciplinarización de los trabajadores jóvenes. Recordáis también la figura del aprendiz, ¿no?, que se recuperó hace poco. Ahí tengo, sí que voy a leer, si os parece bien, los 12 puntos del Flecha, que era el niño que estaba en el Frente de Juventudes. Los 12 puntos del Flecha, como las normas, el credo del Flecha, del niño, de la falange, del Frente de Juventudes, eran, primero, la fe cristiana, cito textualmente, la fe cristiana es el fundamento de mis actos. Segundo, sabemos que España es la patria más hermosa que se puede tener. Tercero, la falange que fundó José Antonio es la Guardia de España y formar en ella mi afán supremo. Cuarto, el caudillo es mi jefe, le querré y obedeceré siempre.
nadie es pequeño en el deber de la patria, en fin, la vida es milicia, mi fe, tesón y disciplina harán de España una grande y libre. Y el último, no lo voy a leer todos, el último, el 12, por tierra, mar y aire nosotros haremos el imperio. Esto es lo que los niños tenían que aprender, sobre todo, bueno, en el Frente de Juventudes, a través de estos, bueno, formación del espíritu nacional, tal, en los colegios. Otro dispositivo, a mi juicio también de enorme importancia, por supuesto, es la sección femenina de Falange, encargada de formar a la mujer española, de educar a la mujer española, en una serie de principios caros al régimen. Por supuesto, la mujer tenía que ser madre, esposa y enfermera, y tenía que obedecer al marido en todo cuanto él deseara, De hecho, voy a citar un discurso de Pilar Primo de Rivera, la hermana de José Antonio y, bueno, la presidenta de la sección femenina de Falange desde que se fundó hasta que desapareció. Dice Pilar Primo de Rivera: el verdadero deber de las mujeres para con la patria consiste en formar familias con una base exacta de austeridad y de alegría, en donde se fomente todo lo tradicional. Así, pues, junto con la educación deportiva y universitaria, irá esta otra que las prepare para que sean el verdadero complemento del hombre. Lo que no haremos nunca es ponerla en competencia con ellos, porque jamás llegarán a igualarlos, y en cambio pierden toda la gracia y toda la elegancia indispensable para la convivencia. Y ya veréis cómo estas mujeres, formadas así con la doctrina cristiana y el estilo nacional sindicalista, son útiles a la familia, en la familia, en el municipio y en el sindicato. Lo del estilo nacional sindicalista es increíble. Aparece una y otra vez en todos los discursos, en todas las circulares. El estilo nacional sindicalista, uno se imagina. En fin. Otro elemento también de disciplinación de la educación a tener muy en cuenta son las cátedras ambulantes, que sí que tuvieron una repercusión real, sobre todo en áreas rurales, por cuanto se ocupaban de mejorar las condiciones sanitarias, de educar en higiene, en atención al parto, los primeros años de vida, primeros meses y años de vida de los bebés. Se trataba, bueno, eso, de cátedras ambulantes. Eran furgonetas, eran convoy, equipados con caravanas, con servicios sanitarios mínimos, con incluso aulas portátiles donde había que educar a las mujeres, también a los hombres en algunas tareas que se estaban perdiendo y que tuvieron, como digo, una fuerte influencia, sobre todo en el ámbito rural, tradicionalmente denostado por el gobierno central. Y precisamente por ello mismo, creo, tuvieron bastante repercusión en la educación de los españoles de aquella época. Por supuesto, el sistema educativo y su ruptura con la Segunda República y la depuración a la que se vio sometido el magisterio español. Este sistema educativo se separó fundamentalmente, básicamente, esencialmente la educación entre hombres y mujeres, entre niños y niñas. De hecho, la ley de enseñanza primaria del 17 de julio, promulgada el 17 de julio del 1945, en su artículo 11, dice, y cito textualmente, donde se establecen las metas para la educación, dice, se orientará a los escolares según sus aptitudes para la superación, aptitudes con P, para la superior formación intelectual o para la vida profesional del trabajo en la industria y en el comercio o en las actividades agrícolas. Formar a los productores ideales. Mientras que, por el contrario, en ese mismo artículo se señala que la educación primaria femenina preparará especialmente para la vida del hogar, la artesanía y la industria doméstica. Industria doméstica, curioso. La educación ya desde niños tenía que dejar claro cuál era el papel de los hombres y las mujeres, de los niños y las niñas en la sociedad de Franco, y eso necesariamente tuvo que influir en la forma de concebir la propia subjetividad de los españoles y las españolas
de aquella época, por supuesto, teniendo en cuenta las resistencias, ahora iremos sobre ello. Era una educación patriótica y religiosa. Evidentemente, el régimen, el ideario, la ideología, el catolicismo estuvo siempre muy presente en todos estos dispositivos disciplinarios y de regulación, en algunos más que en otros, pero fue evidentemente muy importante, y la religión y España considera, por supuesto, el mayor de todos los fines, el engrandecimiento de la patria. Teniendo en cuenta siempre el hecho de que se perseguía, no solo con la educación, sino también con los otros ámbitos que hemos estudiado, la formación de los productores ideales. Y aquí voy a llegar ya a mis primeras conclusiones. Si tenemos en cuenta lo que hemos visto del orden de los bienes, que llamamos el orden de los bienes, podemos señalar tres características fundamentales, que serían la autarquía. Los historiadores económicos citan su final en torno a 50-51, cuando, bueno, los primeros créditos de Estados Unidos y tal. Yo diría que es el 1959, en cierto sentido, el mercado negro y el sindicalismo vertical. Si atendemos a lo que yo he llamado el orden de las mentes, tenemos que prestar especial atención a tres mecanismos disciplinarios, como son el Frente de Juventudes, que se ocupa de los niños, la sección femenina de las mujeres, la educación patriótica religiosa, la educación que se ocupa de los niños y niñas. Y si atendemos a lo que yo llamé el orden de los cuerpos, tenemos que prestar especial atención a todos esos discursos que culpabilizaron al adversario político, declarando su inferioridad como ser humano, la medicina social que perseguía la mejora de la salud de la población, unas veces con más éxito que otras, y el racismo de Estado, que impregnaba todos esos dispositivos, todos los dispositivos de los que hemos estado hablando. Estos tres ámbitos, como dije al principio, tenemos que entenderlos de forma absolutamente interconectada, no son independientes los unos de los otros, y su influencia cada dispositivo, por ejemplo, en el colegio se educa a los productores, pero también se enseñan medidas de higiene, por ejemplo, ¿no? O el sindicalismo vertical, su sección de aprendices también cumple labores de ideologización o de disciplinarización y también de higiene en el trabajo, ¿no? Todos estos órdenes tienen que entenderse de forma conectada. Hay que tener en cuenta el contexto internacional, los años 40. Primero, bueno, el acercamiento del régimen, sus aliados alemán e italiano, nazismo y fascismo. Después, el bloqueo internacional, y durante los años 50, bueno, su tímida apertura, pero que no será efectiva en términos económicos hasta el 59. Después hay que tener en cuenta la Iglesia, las empresas, la familia, cómo pudieron afectar estos otros agentes, que yo he llamado estos otros agentes, en la formación de una subjetividad característica del franquismo. Y, por supuesto, las resistencias. El gobierno gobierna, pero siempre encuentra resistencias en la población, en los individuos e incluso en los bienes, en el orden de los bienes. Hay años con sequía, como la de principios de los años 40. Todos estos mecanismos que hemos visto aquí, todos estos mecanismos de disciplinarización de las conductas y de regulación de las poblaciones crearon lo que yo he llamado el Homo patiens. Pues es una tesis puede ser discutible, el hecho de que, en mi opinión, y volviendo a la pregunta con la que comencé mi intervención, el franquismo pudo sostenerse en el tiempo porque fue capaz de crear una subjetividad, un tipo de hombre, entiéndase hombre y mujer, resignado, paciente, desmovilizado políticamente, austero, en cierto sentido, apolítico, que fue, en mi opinión,
la pieza clave del régimen franquista. No solo la violencia no fue suficiente para que el régimen de Franco perdurase durante casi 40 años, sino que si fue capaz de hacerlo fue porque consiguió, en cierta medida, gobernar las actitudes con C de los españoles, o de una gran parte de los españoles. Y, por supuesto, hay resistencias. ¿Cuánto tiempo queda? ¿Algún tiempo? Vale. Pero por no dejarlo aquí, y como mi intervención era mecanismos de subjetivación y resistencias en la España franquista, también hay que atender a las resistencias de subjetivación, que son, en mi opinión, y con Foucault, lo que permite el derrocamiento de un sistema, los cambios de un sistema, la evolución de un sistema. En este sentido hay que tener en cuenta, por supuesto, el renacimiento de la lucha obrera y estudiantil desde mediados de los años 50, si es que algún día dejó de existir. Por supuesto, sí en intensidad, pero siempre hubo resistencias, siempre. Dos elementos fundamentales para el cambio de mentalidad. Lo de mentalidad es un concepto que me pone muy nervioso, pero bueno, para entendernos, sobre todo a partir de 1959, de la apertura económica, el turismo de masas europeo, que contagia de nuevas actitudes con C, insisto, la mentalidad de los españoles, y la emigración a Europa, que contagia también, en Alemania, Francia, donde los españoles que emigran, que fueron muchos, vieron formas distintas de entender la vida, de entender su cuerpo, su mente, a los otros y al mundo, y que luego volvieron a España, curiosamente. Es un carácter bastante sui generis de la emigración española, su carácter de retorno. Yo, en relación al turismo de masas, tengo aquí un corte de uniforme policial de Barcelona, de la policía de Barcelona, que recoge Carmen Molinero y Pere Isás, no sé si los conocéis, son historiadores de aquí de Barcelona. Uniforme policial que dice, cito textualmente, este deseo de rápido mejoramiento es sin duda contagio de los productores españoles en el extranjero que, retornando de vacaciones a nuestra patria, exageran su malestar en el país en el que habitualmente residen y trabajan, en España, lo que ha originado ese afán desmedido que bruscamente ha aparecido en el obrero de esta provincia, Barcelona, de superación social y económica. Además, el mejoramiento económico al que hoy día aspira el obrero no es para alcanzar el mínimo indispensable para subsistir, en homo patiens, sino lo que exige es para rodearse de las comodidades que los adelantos modernos han proporcionado, y especialmente en estos meses, para unas vacaciones agradables, al querer emular a los muchos turistas con condiciones de trabajadores que pueblan estos días nuestro litoral mediterráneo. El corte es un informe policial, donde se recogen estos dos elementos, a mi juicio, fundamentales para ese cambio de mentalidad que va a propiciar, de hecho, el final del régimen de Franco. Y, por supuesto, la apertura económica de 1959, la llegada del neoliberalismo y la creación de nuevas expectativas y la expansión en España de una sociedad de consumo. A clases medias no les suele gustar demasiado las dictaduras. Y seguramente Franco, su cúpula, no recuerdo quién fue, pero hubo el ministro de, no sé qué ministro de Economía, del Opus Dei, decía que si todas las familias españolas llegaban a tener un coche, una televisión y una lavadora, no se preocuparían por la política, ¿no? La apertura económica del 59 era un mecanismo esencial en ese momento para que el régimen continuase existiendo, porque la gente ya estaba bastante cansada de su miseria, pero trajo consigo una consecuencia no deseada y no asimilada por el sistema, que fue la creación de nuevas expectativas entre la población española. Y, por supuesto, volviendo al contexto internacional, el régimen en aquellos años ya tenía una difícil acomodación en el ámbito internacional.
En el 51 se firma la Comunidad Económica del Carbón y del Acero y en el 57 los Tratados de Roma, con la Comunidad Económica Europea y el Eurodón. Y, de hecho, parece ser que ya los tecnócratas del Opus Dei presentaron su solicitud de entrada a las comunidades europeas en el 59-60. Por supuesto, en las comunidades europeas pusieron la solicitud debajo de la mesa porque uno de los requisitos para la entrada era que fuese un país democrático. Bueno, prefirieron no decir nada, no dieron ninguna respuesta. Teniendo en cuenta esto, y ya para terminar, tenemos, a partir de 1959, los años 60 y 70, en el ámbito económico, en orden de los bienes, en el gobierno de los bienes, en la España del momento, la llegada del neoliberalismo, la crisis del sindicalismo vertical, de la que no he hablado, pero bueno, el sindicalismo vertical empieza, digamos, a corromperse, porque una estrategia del Partido Comunista era introducir verdaderos sindicalistas y activistas políticos en el sindicato vertical, en las estructuras del Estado, en los dispositivos del Estado para dinamitarlo desde dentro. Y consiguieron introducirse en el sindicalismo vertical progresivamente. También aparecieron las comisiones obreras, que luego fueron prohibidas, en fin. Si atendemos al orden de las mentes, lo que yo he llamado el orden de las mentes, el gobierno de las mentes, encontramos ya desde los 50, pero de forma aún más patente los años 60, que los dispositivos de disciplinarización del régimen, la sección femenina de Falange, el Frente de Juventudes y otros, ya estaban completamente trasnochados, que no convencían a nadie, especialmente por esa apertura, primero económica, también de mentalidades, de la que hemos estado hablando, y además nuevas necesidades educativas. El neoliberalismo, el plan de estabilización de 1959 fue diseñado por los tecnócratas del Opus Dei, pero también por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial, como sabéis. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional pusieron como condición a los tecnócratas del Opus Dei y al régimen franquista para conceder los créditos que iban a permitir esa apertura económica una mayor inversión en educación. Porque decían, si no educáis, si no formáis capital humano, no hay forma de que la economía española se desarrolle. Esto quizá habría que recordarlo hoy en día, parece increíble, ¿no? Pero el caso es que la apertura económica del país, de España, obligó a un cambio en la educación. Y esos cambios en la educación permitieron, a su vez, nuevos cambios de mentalidad. Además, en el orden de los bienes, hay que atender al desarrollo del estado de bienestar en otros países de Europa y también como exigencia, en letra pequeña del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, a la España de Franco, a la España franquista. Había que invertir más en sanidad pública, porque, de lo contrario, los movimientos socialistas, comunistas, podrían ser demasiado fuertes e incontrolables, ingobernables. Y además, con el nuevo capitalismo, también surgen nuevas demandas, el psicoanálisis empieza a llegar a España, estas teorías psiquiátricas que antes comenté, pues empiezan a perder fuelle en todos los ámbitos y, bueno, la población, su conjunto, incluso la población más, digamos, peor preparada, exige nuevos derechos sociales, no solo laborales, sino también en sanidad y en otros aspectos. Bueno, de nuevo, estos tres ámbitos hay que entenderlos de forma interconectada, como he comentado. Hay que atender al desarrollo, como he dicho ya, de las comunidades europeas. España cada vez más es un país muy extraño. El sistema político español es un sistema muy extraño dentro del contexto europeo, en el que encuentra difícil acomodación. La Iglesia cambia, las empresas exigen de individuos formados que permitan el desarrollo de la industria y de sus propias
iniciativas empresariales. Además, las familias también cambian, evidentemente, y las resistencias se van haciendo cada vez mayores. Esto tiene como resultado, ya termino, la quiebra del modelo de subjetividad franquista, la quiebra de ese modelo de homo patiens que, en mi opinión, y como acabo de comentar, fue la piedra angular sobre la que el régimen franquista pudo sostenerse en el tiempo. Esa quiebra del modelo de subjetividad franquista, esa muerte, entre comillas, del homo patiens, es lo que, a mi juicio, permite el derrocamiento de la dictadura y la llegada de la democracia con todas sus deficiencias. De hecho, y también es una cuestión que me pregunto a menudo, ¿cuánto de ese homo patiens queda en la sociedad española de nuestros días? ¿Cuánto de ese hombre apático, desmovilizado políticamente y apolitizado queda en la España de nuestros días? Afortunadamente parece que en los últimos tiempos las cosas están cambiando. Veremos. En cualquier caso, bueno, muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, por supuesto. Todo lo que has comentado un poco, o bien como niño o como joven. Y la verdad es que vivíamos en una burbuja completa. Toda la información estaba censurada, no llegaba, no había. La gente vivía en un mundo que creía que no había más allá. Aparte de todo esto, la gente vivía, aparte de que la educación era ya un adoctrinamiento total, o sea, nos estaban adoctrinando para, pues eso, amar a la patria y no pensar en realidad. El líder lo sabía todo, era como Dios, ¿no? Yo recuerdo que en uno de los libros que teníamos, una de aquellas enciclopedias, en la primera página ponía el que al grito de viva España con un viva no responde, no es español, y si es español no es hombre, algo así. Pero yo creo que era sobre todo el control total de la información, la censura, en el cine, en la televisión, en todo era algo completamente dirigido. No había acceso, no teníamos acceso a la información, o sea, la gente que podía, pero de una forma muy, no para el pueblo. Es diferente en los ámbitos quizás más intelectuales, de la universidad, pero lo que era el pueblo no tenía acceso a nada. Era una televisión manipulada, un nodo manipulado y una represión atroz, un miedo enorme. Yo creo que era, pues eso, el miedo y la falta de información, ¿no? Era una burbuja. Este último punto, bajo mi punto de vista, el abrir las ventanas un poco al mundo y que la gente entrara y nosotros saliésemos, se produjo una corriente que la gente dijo, oye, pero si hay otras posibilidades, no es verdad lo que dicen, todo lo que dicen. Claro, nos tenían que todo lo que venía de fuera era horrible. Teníamos la suerte de vivir en el paraíso. No comíamos, íbamos de cama, pero era un paraíso, vivíamos en paz, pues, y era la información. No sé, perdón, quizás no lo he explicado muy bien, pero es mi punto de vista. Vivíamos dentro de una burbuja. Sí. Hola. 3 comentarios que quería hacer. Uno, que en la xarxa de bibliotecas públicas de Barcelona, que depende de la Diputación, está el libro compilado por Vallejo Nájera en la sección de psicología. No recuerdo el nombre, pero lo descubrí hace poco y me dio un shock. Me pareció terrible que eso estuviera ahí ahora, este año. Como también un libro de consulta universitaria, científico, entre comillas, y en donde ese psiquiatra es el compilador, o sea, quien elige a los autores que escriben los artículos. Otra cosa, a raíz de
ese nombre de que no son, de que los rojos no eran. Hace menos de un mes, después de la huelga general del 29 de marzo aquí en Barcelona, uno de los jefes de la policía se refirió a los antisistema, entre comillas, como ratas, diciendo que los iban a encontrar aunque se escondieran en las alcantarillas, como hacen las ratas, o detrás de una silla de universidad. Esto hace un mes. Y otra cosa en relación a lo que usted dice sobre los medios de comunicación, porque, a ver, que por ahí es un comentario un poco pesimista y no me gusta tener esa actitud, pero yo también espero que ese homo patiens, esa subjetividad política pasiva y que solamente busca tener un coche, una lavadora y una casa, se esté transformando. Yo lo necesito y lo espero personalmente, pero creo que recién ahora quizás se está produciendo una salida de ese cascarón, de esa cápsula. Quizás recién ahora se está comenzando a cuestionar a los medios de comunicación como entes que producen información. Está pasando algo en relación a Bankia, a la Caixa, de eso los medios de comunicación hoy por hoy no están hablando. Todavía hay una confianza que se mantiene mucho en los periódicos, en la televisión. No se puede comparar lo que pasó durante la dictadura franquista con lo que está pasando ahora, pero creo que que mucho de eso persiste todavía. Sí. Pero es que entonces está todo completamente relacionado. Los libros, todo lo que se leía estaba dirigido. Todo dirigido. Si no tenías acceso a... Dale tiempo. Ya veremos si llegamos a eso. Claro, porque si comparamos y decimos, antes estábamos formando una dictadura y ahora estamos volviendo otra vez. O no hemos salido nunca completamente. Pero Quizás no hemos salido nunca, pero nos parecía que habíamos salido. Y ahora quizás nos damos cuenta de que no. Sí, yo quería preguntarle, más allá, digamos, de la forma más concreta en la que estas formas disciplinadoras generan subjetividades en el franquismo, que desde un punto de vista biopolítico, ¿no? Como se planteaba al inicio, o sea, me cuesta ver, digamos, o no he llegado a ver, y quería preguntarte cuál es realmente, digamos, la especificidad biopolítica del régimen franquista, ¿no? En el sentido de que muchas de las formas concretas que se han expuesto desde un punto de vista biopolítico son formas que cualquier Estado, cualquier Estado del mundo desarrolla, digamos, ¿no? En ese sentido, o no solo los Estados, ¿no? Desde un punto de vista más agambeniano, ¿no? La biopolítica, no como el surgimiento con el Estado moderno que plantearía Foucault, ¿no? Sino que la biopolítica como biopolíticas de los orígenes de Occidente, ¿no? No sé, en ese sentido yo tenía apuntado, por ejemplo, cuando se hablan de las teorías raciales, ¿no? O sea, que es una forma biopolítica, pero tenemos la forma biopolítica de los centros de internamiento de extranjeros, ¿no? Se hablaba de las leyes de higiene social, y podemos ver cómo el 15M finalmente, ¿no? Plaza Cataluña no se levanta porque haya ningún tipo de potencial subversivo o subjetividades al borde de hacer la revolución, sino simplemente por razones de higiene y de limpieza, ¿no? O podemos seguir así, ¿no? Con las formas de violencia política, o las formas, digamos, de las personas biopsíquicas que se planteaban, ¿no? En este texto que has citado, ¿no? Con esas formas tan concretas, ¿no? De formas biopsíquicas. Yo os invitaría a leer el plan C, ¿no? El plan Zona Especial Norte de los años 80 de la seguridad del Estado, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi pregunta sería, biopolíticamente, o sea, realmente, ¿qué hace, digamos, de específico al régimen franquista que con distintas gradaciones, con distintas modalidades, también en las formas, digamos, de represión y opresión de los tiempos pre-45, lo haría singular respecto de otro tipo de Estado como institución? Y yo te acabo un comentario y respondes a todo porque va un poco en este mismo sentido, porque cuando yo había leído la tesis sobre el Homo patiens, ¿no? A mí la cosa más... Porque claro, hoy la has planteado como que el cambio de los distintos sistemas permite la ruptura con el régimen franquista, con ese Homo patiens. Y sin embargo, la conclusión que yo había sacado
era más bien que la construcción de ese Homo patiens era lo que permitía que todos esos elementos nuevos, digamos, no influyeran mucho sobre la construcción del individuo, la construcción de la subjetividad, y este modelo de Homo paciente, ¿no?, se acomodara fácilmente a intercambiar lo que antes eran valores universales por valores ahora eternos y universales, quiero decir, por valores como la democracia, como el libre mercado, como el neoliberalismo, como el viajar y el turismo, sin apenas modelos, de forma que lo inquietante de la tesis tuya era un poco como estaban apuntando, que el modelo actual, ¿no?, el modelo de ciudadano actual que se da en el Estado, es todavía, está construido todavía con esas formas, ¿no? Ahora me ha parecido observar con esta idea de la ruptura, había algo que también me gustaría que te extendiera. ¿Empiezo por el final? Sí, mejor, ¿no? Claro, no, entiendo perfectamente a lo que te refieres. El problema de hablar de tipos ideales es que son ideales, ¿no? Entonces, en cierto sentido, en sí y por sí miente. En el sentido de que no hay un Homo patiens real en ningún sitio, ¿no? Yo creo que hemos heredado buena parte de las características de esas actitudes, con C, del Homo patiens. Por supuesto, en la sociedad de nuestros días, esa me parece la gran losa del franquismo, una losa que es ideológica, y no me refiero a la polémica respecto a las fosas y tal, que por supuesto me parece terrible, pero creo que ese es el gran problema que hemos heredado del franquismo, lo que no podemos ver, de lo que ni siquiera somos conscientes. Precisamente porque ese Homo patiens, como digo, es un tipo ideal y su ruptura, como dije anteriormente, o por lo menos el resquebrajamiento de esa subjetividad tipo, o los cambios permitieron el advenimiento de la democracia o el cambio político, pero también ya entendemos el cambio político de aquella forma, ¿no? También hay otra serie de elementos. Si atendemos, Barcelona, por ejemplo, pues no es Murcia, o Andalucía no es Castilla y León. Las ciudades grandes no son los pueblos, la gente no piensa igual. Entonces, claro, yo estoy hablando de, digamos, un tipo ideal, un modelo ideal de subjetividad que yo creo que fue mayoritario, que yo creo que sigue manteniendo, que sigue existiendo en nuestros cuerpos y nuestras mentes en cierta medida, en unos individuos más, en otros individuos menos, pero está claro que la mentalidad, las exigencias cambiaron en una determinada época, quizá no tanto como nos gustaría, y que, y teniendo en cuenta, pues precisamente eso, ¿no?, de que hablar de una generalización, es que ¿qué decimos cuando decimos los españoles? ¿Sabes? Es un poco... El problema que me planteas es precisamente ese problema. El hecho de hasta qué punto tenemos legitimidad para hablar de una subjetividad característica es un problema de fondo y un problema de esta metodología de análisis, ¿no? No sé si respondo un poco a lo que me comentas. Quiero decir, a ver, en fin, sí, yo supongo que debe ser la metodología, pero yo realmente sí que observaba que hay un modelo, un poco como estaba comentando, hay un modelo en el cual creo que la virtud del modelo, la falta de análisis con los modelos del franquismo de los años 40, del año duro, en comparación con los modelos fascistas clásicos europeos, es que se produce en el entorno sobre todo el nacionalcatolicismo, un tipo de adiestramiento, por decirlo de alguna forma, que tiene una singularidad de deductibilidad, es decir, lo contrario de la violencia, que esa parte me parecía
bien en el sentido de oponer esa forma de control a la famosa represión por la violencia policial, no solo eso, sino que esto era más perverso y más fuerte, que construye un modelo de subjetividad que es la de el Homo Patiens, pues que permite, por ejemplo, muchas contradicciones en lo que normalmente se dice. Por ejemplo, Manuel Sacristán, el cátedro de Ciencias Políticas de la Autónoma de la Universidad de Barcelona desde los años 50 y del Partido Comunista, y oficialmente da marxismo en el centro de la Universidad de Barcelona en el apogeo del dominio del régimen, por lo cual permite todo ese tipo de elementos, permite que la sección femenina construya los primeros discursos feministas emancipadores dentro de la sociedad española, o muchas de las mujeres habían tenido un protagonismo en el Frente de Juventud. Es decir, que ese modelo de Homo Patiens es el modelo en el que, por eso no hubo ruptura, porque es decir, Franco se murió en la cama, que no sé, que ahí, y por eso esa figura me parece muy interesante, porque, bueno, sí, claro, es un modelo que no se repite en todos, pero yo lo veo en esa masa que votó a UCD, al PSOE y al PP indistintamente durante la democracia, y la veo construida con todos esos elementos, ¿no? Entonces, pues como que me ha desconectado al hablar de ruptura, cuando precisamente ese modelo de ciudadano que no estaba totalmente disciplinado, sino que tenía otro tipo de cualidades, la cosa es cómo logra atravesar después el consumismo con naturalidad en los años 50 y la democracia y hasta el modelo actual, ¿no? Que por un lado tenemos el 15M y todas las plazas, pero con una mayoría absoluta del PP, ¿no? Que es un poco como lo del Egipto ahora mismo, pues está la revolución, pero por otro lado gana el candidato de Mubarak, que es el que echaron los revolucionarios. Sí, claro, no, de hecho estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho hablaba de resquebrajamiento de ese modelo ideal, no quise dar la impresión de que señalas una ruptura, porque no la hubo. Habría como una conexión con los modelos que cuando él decía, ¿no? De que los modelos, pues el Estado racista, disciplinar, que por otro lado en las democracias de los frentes populares en Francia tampoco estaban muy lejos, es decir, que el hombroso estaba presente en todos los discursos políticos, no solo en los nazis y los campos de concentración, y de ahí a Schengen o a lo que pasa todos los días en Barcelona con los emigrantes, pues no hay una gran diferencia, excepto de sofisticación, que ya el Opus Dei empezó a sofisticar el régimen en su momento. De hecho tampoco creo que sea de eso. No sé si de sofisticación, no lo sé, no estoy seguro de que sea de sofisticación. A ver, el problema del concepto de biopolítica es que se puede aplicar a demasiadas cosas. Y casi cada persona que utiliza el concepto de biopolítica lo utiliza de una forma propia, con determinados matices y tal. Entonces, claro, es difícil ponernos de acuerdo en hacer las paces en un lugar común para hablar de una sociedad, de cuestiones concretas, ¿no? Yo no creo que haya sofisticación progresiva, ni de la biopolítica ni de la sociedad. No soy progresista en ese sentido, ni casi ninguno. Pero me parece que sí hay diferencias de matices. Cuando hablaba al principio de... A ver... Cuando decía... En ese sentido, estoy de acuerdo contigo, esta idea de que no hay progreso. Cuando hago de sofisticación no digo que sea... No digo ni que sea progresiva, porque no creo que sea una retórica mucho más nueva que la propia que había en la República Burguesa. Quiero decir que lo que digo es que hay un modelo que no era tan... Es decir, la diferencia entre retor... Mira, va a ser un juego de palabras entre retor y terror. Entre terror y retórica de la que habla Agamben. Pues en un momento dado había un estado en el que era todo muy inmediato, muy a nivel de terror. Después hay el mismo estado a nivel de retórica, ¿no? No era tanto que se sofisticara el régimen así como en progresión, Hombre, yo tomo como punto de partida esta esquemita. En este sentido, estos tres elementos
irían variando, y la variación de estos tres elementos, la variación y la reconfiguración de estos tres elementos iría formando distintas formas de biopolítica. Los objetivos de fondo serían los mismos, y ahí sí que estoy completamente de acuerdo con vosotros, porque parece que se ha unido a la pregunta. Pero me parece que sí que se desarrollan formas distintas de biopolítica y que no son comparables, o sea, son comparables, por supuesto, unas a otras, pero no en un sentido demasiado amplio, de hecho. Por ejemplo, por volver a la cuestión a la que antes me refería, del Estado bismarckiano. Ese tipo de biopolítica que se desarrolló en el Estado bismarckiano a finales del siglo XIX y hasta los años 30, la Segunda República es un buen ejemplo de ello, es lo que Francisco Vázquez y yo comentamos como biopolítica interventora. En esa forma de biopolítica, los mecanismos de regulación, en este sentido, perseguían la salud de los individuos para mejorar el potencial de fuerzas productivas y defensivas del país, entendiendo la salud de los individuos como la salud del cuerpo nacional. ¿Sí? En el estado del bienestar, que según que puede entenderse como un desarrollo de ese estado interventor, por en cuanto los seguros sociales se ocupan de la salud de los individuos y tal, la salud de los individuos es un derecho de los individuos. La justificación es distinta, y yo creo que es distinto por ello. Y que la configuración de una determinada forma de biopolítica en un modelo y en otro debe entenderse de forma distinta. Igual que debe entenderse de forma distinta la biopolítica o la forma de biopolítica que se desarrolla con el neoliberalismo hoy en día. Tú, como empresario de ti mismo, tienes que conservar tu salud para ser productivo y para tener una vida mejor y tal. O sea, estamos desplazando la exigencia que se le pedía al estado de bienestar de que velara por mi salud al propio individuo. Quizá con los mismos fines, que son económicos, ¿verdad? Pero me parece que las formas de biopolítica son distintas. Aunque quizá los objetivos, como digo, sean los mismos. Pero ahí no estoy tan de acuerdo con Agamben. De hecho, yo escribí un artículo sobre ello. Agamben, yo creo que, utilizando a Expósito, y no me gusta ser tan... me parece que Agamben confunde en muchas ocasiones la biopolítica con lo que Expósito llama tanatopolítica nazi. Y, por ejemplo, el campo de concentración, yo no creo que sea un experimento biopolítico. Porque la biopolítica, el campo de concentración, Agamben dice que el campo de concentración es el paradigma biopolítico de lo moderno, ¿no? Yo creo que el campo de concentración no es para nada un experimento biopolítico, porque no es productivo, se dedica justamente a lo contrario. No produce fuerzas, las aniquila. En fin, ¿sabes? Es una discusión muy... Ese punto del debate era otro punto buenísimo, pero son las 8. Lo siento. Quiero que después con Beatriz podemos volver al tema. Por eso hablamos. Estoy de acuerdo con tu posición, digamos, de hacer una diferencia más clara entre regímenes típicamente soberanos y tanatopolíticos y luego, digamos, especificar distintas técnicas biopolíticas que aparecen en la modernidad que son múltiples. Algunas de las cuales, por ejemplo, del neoliberalismo nada tienen que ver con las del, digamos, por ejemplo, el Estado colonial del siglo XIX. Pero bueno, danos 10 minutos. Damos 10 minutos de descanso, gracias Salvador, y volvemos después sobre el debate con Beatriz. Seguro que podemos volver sobre estas cuestiones. Espero que sí, claro. Yo siento no haber venido a... Es que llegué del viaje y me eché un siestón que fue realmente un siestón a la Camino. Gracias, Salvador. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Y eso, dame 10 minutos. Aquí está el...